Onicomicosis es una enfermedad de los caballos que se localiza en el casco. El término hormiguillo se refiere a una enfermedad en la que la estructura de queratina de la pared del casco se destruye debido a uno o más tipos de hongos que actúan solos o asociados a bacterias. La enfermedad comienza en la superficie solar y migra en dirección proximal hacia la banda coronaria, lo que desemboca generalmente en la separación de la pared externa del casco y las estructuras subyacentes. Muchos caballos tienen pequeñas áreas de hormiguillo en la superficie solar del casco, que no terminan en problemas porque la pared del casco crece hacia abajo más rápido que el progreso de la lesión. Los problemas aparecen cuando la migración proximal de la enfermedad termina en una pérdida de la estabilidad estructural del casco. Desde el punto de vista fisiológico, el aparato locomotor del equino está conformado por diferentes estructuras del sistema musculoesquelético. Los huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos interactúan de manera armónica y equilibrada durante la locomoción. Una buena conformación en el caballo le permite coordinar sus movimientos a altas velocidades sin que sus miembros sufran interferencias entre sí o con el resto del cuerpo. Cuando existen defectos en los aplomos y conformación, se generan fuerzas anormales en ciertos puntos anatómicos que predisponen al desarrollo de lesiones ortopédicas. Los animales que presentan los miembros anteriores y posteriores muy abiertos o muy cerrados, así como los que están remetidos o plantados de adelante a atrás, están predispuestos a presentar lesiones más pronto. Tanto los tejidos blandos como el tejido óseo están diseñados para resistir fuerzas de manera repetitiva, de distinta intensidad, sin sufrir cambios en su estructura y funcionamiento. Sin embargo, al romperse dicho equilibrio, la capacidad de resistencia de un tejido es superada por un exceso de demanda física, lo cual induce la disminución de la función tisular y la presentación de un daño en la estructura del tejido que se traduce como una lesión. El casco del caballo es una de las estructuras anatómicas encargadas de recibir y distraer las fuerzas de carga en un miembro al ser apoyado, gracias a la función amortiguadora de sus componentes elásticos y la angulación de las articulaciones del dedo equino. Caballos con una pobre conformación o mal mantenimiento del casco son más susceptibles a desarrollar la enfermedad del hormiguillo. Los factores de estrés para el hueso inducen un daño mecánico entre la unión de la superficie solar y la pared y permite una infección secundaria por bacterias u hongos. Las áreas de hormiguillo son frecuentemente secundarias a abscesos de las zonas subsolares o submurales que han destruido la estructura del casco. Los caballos afectados pierden estabilidad estructural que afecta a grandes áreas, con una pérdida excesiva de unión mecánica entre la pared interior del casco y la lámina blanca. Asimismo, la tercera falange puede rotar. El origen de dicha onicomicosis es mecánico. En el fondo subyace un mal aplomado o una mala conformación que produce distorsiones en el casco cuando éste carga peso. Estas distorsiones van separando la muralla del interior del pie, produciendo tejido hemorrágico y cicatricial que se ve invadido por microorganismos procedentes del suelo. Hablando de la propedéutica necesaria a realizar en este sistema, la exploración del aparato locomotor del equino conlleva un gran interés debido a que el pie, por su naturaleza, está en continuo contacto con diferentes tipos de terrenos y por ello expuesto a traumas externos resultantes de la propia aptitud para determinadas tareas. Este último se pone de manifiesto en los equinos destinados a deportes como salto, polo, carreras, endurance o resistencia, trote, etc., a los cuales se les exige un máximo de rendimiento, en ocasiones a expensas de un esfuerzo para el cual no están capacitados o entrenados, además de los destinados al trabajo rural, donde también son frecuentes las afecciones del aparato locomotor. Por lo tanto, la exploración semiológica del aparato locomotor, junto con el diagnóstico de las claudicaciones, adquiere gran interés por dos motivos. Primero, porque son animales más propensos a sufrir lesiones en los miembros y en el dorsolomo. No olvidar que la columna vertebral forma parte del aparato locomotor. Y segundo, porque se necesita un diagnóstico exacto, lo cual implica una correcta y metódica exploración semiológica para que el tratamiento sea eficaz y permita reintegrar su actividad lo mejor y más rápido posible, además del valor económico del animal y el costo de la terapia. En términos generales, para la exploración del miembro afectado se utilizan las maniobras de inspección, palpación, percusión y olfacción, siendo las más relevantes las dos primeras. No explorar con métodos es la primera causa del fracaso clínico, por lo tanto debemos ser metódicos en dicho examen. Por estimaciones realizadas se puede afirmar que aproximadamente el 50 a 55% de su buen funcionamiento se debe a la integridad de sus pies, y que aproximadamente el 80% de las claudicaciones tiene relación directa con el pie, por el mal cuidado del mismo o por la aplicación incorrecta de las técnicas de ralo. En el diagnóstico de las claudicaciones se debe resolver las incógnitas de Bowley, siguiendo un orden cronológico, a saber, primero, determinar si el paciente realmente claudica y cuál o cuáles son los miembros que se encuentran afectados. Segundo, determinar el locus dolendi
o el lugar donde se sienta la lesión. Tercero, determinar el origen y el tipo de lesión que afecta al miembro. Se debe conocer la dinámica de los andares como parte del conocimiento semiológico, porque una claudicación, además de observarla a la inspección, también puede ser leída en las huellas que deja el caballo. También hay que saber cuáles son las estructuras osteoarticulares, musculares, vasculonerviosas y tendinosas involucradas en la locomoción, resultando una obligación implícita para lograr el entendimiento global de la claudicación. Desde el punto de vista clínico, este conocimiento representa una importante herramienta en los estudios de las claudicaciones y en la resolución de la primera incógnita de Bowlby. Por consiguiente, se debe conocer los conceptos básicos de la dinámica en los aires o andares. Son muchas posibilidades de que uno o más miembros procedan mecánicamente de manera incorrecta durante la marcha. Estas posibilidades pueden deberse a causas conformacionales, patológicas o simplemente circunstanciales, fatigas, terrenos, etc., que finalmente alterarán el apoyo del pie en el terreno, producto de carga o presiones anormalmente distribuidas. El examen clínico se debe comenzar recolectando los datos de reseña. Proseguimos con la anamnesis, la cual incluye el examen objetivo general, determinando el estado del sensorio, facies, y conformación de la masa muscular, relieve óseo, posición de la cabeza, base de sustentación, etc. Tenemos que examinar las actitudes postulares antiálgicas tanto en la estación como en la marcha. Proseguimos tomando las constantes fisiológicas del caballo y nos dirigimos a realizar el examen objetivo particular. Dentro de este efectuaremos una inspección particular de cada una de las regiones anatómicas. Esta la realizaremos de forma distal a proximal de cada región y examinaremos en busca de heridas superficiales, presencia de bursitis, sinovitis o hidartrosis. Del casco observaremos un forjado, ya sea alto o bajo, y la condición de la herradura, el desgaste, clavos, clavera y biselado. Pasando al diagnóstico presuntivo, nos podemos apoyar de métodos complementarios rutinarios, los cuales son la cuña de Lundwith, la flexión forzada del tarso, tronculares, intraarticulares, radiografías, ecografías y bioquímicas sanguíneas. Especiales en los cuales entran la electromiografía, la artroscopía, el análisis de líquido sinovial y la bioquímica muscular. Finalmente, los extemporáneos, en los que se catalogan la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, la centellografía y la termografía. Dichos estudios nos permiten llegar a descubrir el padecimiento, con lo cual podemos informar nuestro diagnóstico definitivo al propietario y facultar un tratamiento adecuado para el caballo, así como un pronóstico del mismo. Cuando se ve la superficie solar del casco con hormiguillo, la línea blanca es más ancha y tiene una textura blanda y escamosa. Explorando la línea blanca, se revela un área de separación o cavidad rellena de polvo blanco y escamoso. Si el casco tiene unas áreas de separación muy grandes, es necesario realizar una radiografía dorsopalmar de la P3 para verificar su posición o posible rotación. En casos crónicos se pueden observar cambios óseos en la P3, como la aparición de una colina o irregularidades en el margen solar de la falange. Dada la dureza del casco, para hacer la palpación del pie se recurrirá a la pinza de tentar o pinza de pie, con la cual efectuaremos presión en las diferentes regiones del casco. Es fundamental recordar que para investigar la presencia de dolor debemos de ubicarlo, no producirlo. El casco debidamente limpio está en condiciones de ser explorado de forma instrumental. Es de buena práctica semiológica comenzar por el ángulo de inflexión interno. Una rama de la pinza toma como punto de apoyo la tapa muralla o pared a nivel de los talones y el otro extremo de la pinza en la cara interna de la barra, sobre la laguna lateral, realizando la palpación a la presión correspondiente, valorando la respuesta con el correlato clínico, del cual previamente debimos haber examinado los cuales son el proceso angular de la tercera falange, el tejido vivo del pie de la zona y la contusión de la suela. Terminando esto, se repetirá la misma maniobra, pero ahora para el ángulo de inflexión externo. Vemos la cavidad entre la muralla y la interfaz laminar, lo que serían las laminillas. La radiografía permite ver el alcance de la cavidad ya muy cerca del hueso tejuelo. Es en el fondo de esa cavidad donde se produce el desgarre y el dolor a causa del retorcimiento y la distorsión del estuche córneo. No son las bacterias y hongos quienes van carcomiendo el casco y agrandando la cavidad, es el movimiento del estuche córneo sobre el hueso quien abre el camino a los hongos y bacterias. La masa blanca y radiopaca que se ven entre la cavidad y el hueso es el característico polvillo
de esta enfermedad. Es material hemorrágico que aún no se ha desecado lo suficiente como para desprenderse y aumentar la cavidad. Hablando de tratamiento, la prioridad es la eliminación quirúrgica de los tejidos afectados, es decir, el desbridamiento. Se requiere la extracción de las áreas afectadas de la pared del casco para que queden expuestas a la luz y aire, así como una esterilización del tejido subyacente mediante agentes fungicidas o bactericidas. Intentar tratar estas áreas sin eliminar las partes afectadas es totalmente ineficaz. Se puede ver el porqué del nombre, ya que parece el material con el cual las hormigas hacen sus hormigueros. Esa sustancia es la que se ve muy blanca en la radiografía. Cuando se haya desecado lo suficiente, se caerá al suelo por la cavidad y esta se verá agrandada. Debemos tener en cuenta que mayor sea la cavidad, mayor serán las fuerzas de distorsión del estuche córneo y a mayor velocidad crecerá la cavidad, hasta que llegue un momento en que el animal quede completamente cojo. Con la legra limpiamos todo el tejido purulento más allá de donde parece haberse acabado. El punto señala la flecha. Es muy blando y doloroso. A pocos milímetros se halla el hueso tejuelo, como veíamos en la radiografía. Es en esta zona donde se produce el desgarre continuado, el dolor y la cojera. Como medida profiláctica, limpiamos bien toda la zona con agua oxigenada y un cepillo para eliminar toda la suciedad. Aplicamos gel azul de mustard y se cubre con un vendaje acolchonado. No es necesario errar por lo pronto y se renovará periódicamente el vendaje. Una vez cornificada y secada la zona, se volverá al todo. La corrección y control de las causas directas de estrés para el casco, como un casco alargado o desequilibrado, es esencial. Si el desbridamiento afecta a más de un tercio de la muralla, el caballo necesitará un zapato que proporcionará un soporte óseo adecuado. Pueden usarse varias técnicas en función de la parte del casco que haya tenido que ser eliminada, por lo que la ayuda de un buen herrador es inestimable, ya que él podrá hacer una herradura a su medida, con adecuaciones, o se puede cauterizar. Con el tiempo, las áreas seccionadas del casco volverán a crecer y el casco retornará a la normalidad. El Ocitán es un fármaco tópico, antiséptico y cicatrizante que colabora en la erradicación de dicho padecimiento. Tratamiento. El producto más eficaz, seguro y barato es la providona iodada, más conocida por su nombre comercial, Betadine. Es un antifúngico efectivo, no es agresivo para el tejido vivo circundante, ni para las células encargadas de la cicatrización. No duele ni pica al caballo, y tampoco es dañino para la piel humana, y es barato y fácil de aplicar. En casos graves de colonizaciones muy severas y que afectan a zonas internas del casco, el veterinario a cargo puede optar por la aplicación de algunos productos, como el dióxido de cloro o el ácido pícrico, o también se puede utilizar el formol. Dependiendo de la gravedad de las colonizaciones de hongos y bacterias, estas pueden ser tratadas por el propietario o el herrador, o en casos graves se requerirá de la asistencia veterinaria. Desde el punto de vista de la microbiología, tenemos que tomar en cuenta que el causante principal de la onicomicosis es un hongo el cual actúa en conjunto con bacterias secundarias que habitan en el suelo. Para identificar el tipo de hongo en nuestro paciente tenemos que aislarlo en agar dextrosa saboraud, así como en agar sal y manitol y McConkey, esto con el fin de identificar las bacterias. Una onicomicosis es una colonización por hongos, bien en sí sola o en compañía de bacterias de distintos tipos. Los hongos están presentes en el suelo y aprovechan cualquier oportunidad para invadir el estrato medio de la tapa, la palma o cualquier sitio donde tengan oportunidad de proliferar. Algunos de estos hongos solo tienen posibilidad de vivir en condiciones precisas de temperatura, humedad y tensión de oxígeno. Los hongos, al contrario que las bacterias, no necesitan oxígeno para vivir, pero en algunas especies el contacto con el oxígeno les es perjudicial. Por eso pueden considerar algunas especies de hongos como anaerobios. Las especies que se aíslan más frecuentemente en el caso de los caballos son Trichoderma,
los cuales degradan la celulosa y pueden vivir sobre otros hongos, mucor, el cual se encuentra presente en las heces del caballo, Aspergillum glaucus, presente en el entorno exterior y puede crecer en el cuero, grano, lana, etc. Y finalmente nos encontramos con el Acorium keratopagus, el cual vive en el suelo y, en nuestro caso clínico, es el principal causante de la colonización en el casco del paciente. Estos hongos, junto con otros microorganismos, contribuyen a ablandar y descomponer el casco que está en contacto con el suelo, facilitando el desgaste del tejido córneo. En condiciones específicas, los hongos y las bacterias tienen acceso a capas más profundas del casco, provocando los diversos cuadros que conocemos y presentando mayor o menor gravedad según el grado de colonización y de acompañamiento de otras infecciones bacterianas y de desórdenes mecánicos. Generalmente las colonias de hongos son mantenidas a raya por la propia estructura del casco y el sistema inmunitario del animal, pero puede romperse el equilibrio o abrirse una puerta de entrada a una colonización por hongos y bacterias. Principalmente un hongo necesita calor y humedad para desarrollarse. Los hongos no son sensibles a los antibióticos, por lo que su utilización queda descartada. Los hongos se eliminan mediante administración de productos antifúngicos que afectan su metabolismo, como el miconazol, el clotrimazol o el itraconazol, o bien mediante la cauterización química. Para el aislamiento de nuestro hongo preparamos agares de dextrosa siguiendo el procedimiento acorde a las instrucciones del envase. Rehidratamos 1.3 gramos de agar disolviéndolos en 20 mililitros de agua destilada. Reposamos y calentamos revolviendo frecuentemente hasta el punto de ebullición durante 1 minuto. Esterilizamos en autoclave a 121 grados centígrados y enfriamos. Procedimos a vaciar en cajas Petri estériles y dejamos gelatinizar. Con un hisopo en medio de transporte tomamos la muestra de nuestro hongo y sembramos en nuestro agar, con el fin de identificar el hongo causante del hormiguillo en este paciente en específico. Utilizamos el mismo procedimiento para la preparación de agar salimalitol y McConkey. De igual forma, con hisopo en medio de transporte tomamos muestra del casco y procedimos a sembrar en ambos agares. A diferencia de que ahora usamos una técnica de raspado, esto con el fin de poder aislar las bacterias de forma correcta. El agar salimalitol, gracias a su alto contenido de sal, inhibe el crecimiento de muchas bacterias, haciendo selectivo para gram positivos, tal y como es el caso de los Staphylococcus y Microcentae. El agar McConkey es un indicador selectivo y diferencial, diseñado para aislar selectivamente bacterias gram negativas y bacilos entéricos, gracias a la diferenciación basada en la fermentación de lactosa. Queremos hacer hincapié en que el propietario le incumbe la prevención de las infestaciones con una limpieza regular de los cascos, aplicación tópica de betadine en ranillas y palma y el mantenimiento de la higiene de una cama de calidad y cantidad suficiente. Son recomendables las aplicaciones de betadine en la pared del casco. Recordar al herrador que a él le compete la prevención de onicomicosis mediante la correcta aplicación de las junturas de herraduras y mortajas de pestañas. Asimismo, tras el herrado se sellarán todas las posibles entradas de hongos, agujeros, remaches y zonas de tapas escofinadas, etc., mediante la aplicación de algún tipo de sellador, BA vegetal o simple grasa de cascos que contenga algún antifúngico. Finalmente, al veterinario le compete dirigir al herrador, aconsejar al propietario y a las demás competencias de su oficio.